Les pido que abran sus Biblias, por favor, conmigo en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Y estaremos en los versículos 1 al 17, todo el capítulo número 1. Voy a leer la palabra del Señor para ustedes. Dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y le dijeron: te rogamos, oh Señor, que no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo creo que todos nosotros, o la mayoría, hemos visto esos videos en YouTube de persecuciones policíacas. Va un delincuente manejando un auto a gran velocidad por una autopista, los policías van detrás de él y los helicópteros de noticias están grabando toda la acción. Generalmente ya sabemos cómo termina todo, ¿no? El que está manejando, huyendo de la policía, tiene un accidente y lo atrapan. O se baja del carro, sale corriendo a unos vecindarios y lo atrapan. Pero estoy seguro que más de alguno ha logrado huir, escapar de la policía. Son más rápidos, quizás conocen mejor el vecindario, conocen mejor la ciudad que los mismos policías. Ahora, te pregunto, ¿qué sucede cuando tú huyes de Dios? ¿Te puedes escapar de Él? ¿Te puedes escapar de Dios? Este sermón lo he titulado: ¿qué sucede cuando huyes de Dios? Y hoy le preguntaremos eso a Jonás. Jonás, ¿qué pasa cuando huyes de Dios? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo te va? ¿Logras escapar? La narración la dividiremos en 4 escenas. La primera escena es el llamado de Jonás. La segunda escena, la respuesta de Jonás. La tercera escena, la gracia de Dios hacia Jonás en una gran tormenta. Y la cuarta escena, la gracia de Dios hacia Jonás en un gran pez. Veamos en primer lugar
el llamado de Dios a Jonás. El llamado de Dios a Jonás. Miren conmigo de nuevo en el versículo 1. Jonás capítulo 1, versículo 1. ¿Están conmigo ahí? Dice así. La palabra del Señor vino a Jonás. Este es el creador de los cielos y de la tierra hablando. Y si el creador de los cielos y de la tierra habla, tú tienes que prestar atención. Tú tienes que prestar atención. No puedes ignorar la palabra del Rey del universo, del creador de las galaxias, del que conoce a las estrellas por su nombre. Tienes que prestar atención. La palabra del Señor vino a Jonás. Ahora, no era la primera vez que la palabra del Señor venía a Jonás. La palabra del Señor ya había venido a Jonás antes. Si ustedes se fijan, aquí no se nos presenta a Jonás. No nos dice de qué ciudad era, no nos dice su trasfondo, de qué había servido, cómo estaba, en qué región, cuál era su ministerio profético. No se nos dice eso. ¿Por qué? No se dice porque Jonás ya era conocido. Él no necesitaba introducción, presentación para los israelitas. Jonás vivió unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Tenemos que ir hacia atrás, 2700 años de nuestro tiempo para encontrarnos con Jonás. Este hombre era de Galilea, al norte de Israel, y todos lo conocían. No necesitaba introducción. Era como si tú hablaras de una figura pública hoy en día. Si a ti te dicen Messi y te empiezan a decir de dónde es y qué ha ganado, tú dices, ¿por qué me lo estás presentando si yo ya sé quién es? O si te dicen Cristiano Ronaldo, que es de Portugal y entonces ha ganado muchas copas. No, tranquilo, yo sé quién es. Ese era Jonás. ¿Por qué era famoso? Porque Dios ya le había hablado antes, ya le había dado revelaciones, profecías, y las profecías que Jonás había dicho se habían cumplido perfectamente. Jonás sirvió en tiempos de prosperidad en la nación de Israel. Y las profecías eran profecías buenas para la nación de Israel, entonces le daban muchos likes a sus redes sociales. Sí, Jonás, excelente, sigue profetizando, por favor. Y las personas querían escuchar a Jonás porque Jonás tenía palabra de Dios. Lo escuchaban atentamente. Es muy probable que Jonás viviera una vida muy próspera en Israel. Muy, muy próspera. Era youtuber, influencer, bestseller. Si Jonás viviera hoy, Luisito Comunica le pediría consejos de cómo hacer crecer sus redes sociales. Seguro. Jonás estaba arriba, una vida buena, no tenía necesidades, era conocido, tenía fama, Israel vivía en tiempo de paz, de prosperidad económica, y ahí estaba Jonás. Y la palabra del Señor vino a este hombre. ¿Y qué le ordenó Dios? Versículo 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Levántate. Esta es una orden. Dios no da sugerencias, recomendaciones. Él da órdenes. Es el Rey del universo. Él ordena. Este es un mandato. En temas de lingüística de la lengua española, esto se llama un imperativo. Jonás tenía que levantarse y ir ¿a dónde? A Nínive, la capital del imperio asirio. Una nación que tenía fama por su crueldad. Para demostrar la conquista de otra nación, los asirios, los de Nínive, le cortaban la cabeza a los soldados que vencían y las amontonaban en las puertas de la ciudad. Para que cualquier persona pasara por ahí, dijera, aquí estuvieron los asirios, aquí estuvieron los ninivitas. Eran violentos, despiadados, masacraban horriblemente, mutilaban a sus enemigos. Les practicaban inimaginables formas de tortura. Y les conté un 10% de lo que hacían, porque hay niños presentes. Nínive era posiblemente la ciudad más grande del mundo en su tiempo. Estaba rodeado de muros altísimos y carros guiados por caballos podían pasar a través de las murallas, en las murallas, por sobre las murallas, de tan gruesa que era. Era una ciudad casi inconquistable.
Era una ciudad imponente, intimidante, cruel, sin temor alguno por Dios. Y Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Tienes que hablar a esa ciudad de que es una ciudad muy, 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 muy mala, y yo la voy a castigar. ¿Te puedes poner por un momento en los zapatos de Jonás? ¿O en las sandalias? ¿Te puedes poner por un momento en las sandalias de Jonás? Por un momento nada más. Imagínate que tú estás muy tranquilo en el sofá de tu casa, viéndote un partido de la Champions. Y Dios te habla y te dice, levántate, ve a predicar a un grupo de personas que aman causar terror y torturar a otros. ¿Cómo responderías? Sabiendo que tienes una buena vida, buenas relaciones, mucha fama, posición social establecida, ¿irías? Dirías, sí señor, de inmediato voy. Y en México no tenemos nosotros que ir muy lejos para encontrarnos con gente como los de Nínive. Un pastor amigo me llamó hace poco, hace un par de semanas, y me dijo, ora por mí porque un joven sicario que trabaja para bandas delincuentes me está llamando a mí y a mi esposa porque quiere que lo discipulemos en la Biblia. ¿Vas o no vas? ¿Qué haces? Cuando el pastor me llamó, le temblaba la voz del miedo. Porque eso no es juego. Eso no es videojuegos. Eso es la vida real. Matan de verdad, ¿eh? Son criminales de verdad. Son crueles de verdad. Y claro, el punto aquí, mis hermanos, y aquí entro en la aplicación. Mañana es lunes. ¿Qué quieres decir, Daniel? ¿Que deje mi trabajo y mi casa y que me vaya a las montañas de Michoacán allá a predicar el evangelio? ¿Eso es lo que quieres decir? No, no necesariamente. El punto es mucho más fundamental que eso, mucho más básico que eso. El llamado de Dios siempre implica a salir de nuestra comodidad. Ese es el punto. El llamado de Dios siempre implica a despojarnos de nuestros planes. Seguro Jonás tenía planes, buenos planes, no planes malos, eran planes buenos, planes que agradaban a Dios, incluso estar enseñando la palabra de Dios a la gente de Dios. Pero Dios tenía otros planes. Y el punto aquí es que nosotros, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Jesús para nuestra salvación, estamos siempre on call. Estamos siendo llamados. Y tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra comodidad y a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Su palabra es más importante que nuestros planes. Somos suyos, no somos nuestros. Él quiere que vivamos para Él, no para nosotros. Él quiere que tengamos en mente su misión, no nuestra versión de la mejor vida ahora. ¿Sí? Él quiere salvar a personas de toda nación, pueblo, tribu, lengua. Y muchas veces nosotros no estamos pensando en toda lengua, nación, tribu y lengua que vengan a conocer a Cristo. Y Dios dice, pon tu mente en mi misión, pon tu mente en lo que yo estoy haciendo en el mundo. Dios está apasionado por la salvación de pecadores y por eso le dijo a Jonás, sal y ve a Nínive porque allá hay pecadores que tienen que escuchar mi palabra y mi revelación. Dios ama demasiado a los pecadores como para dejar que su pueblo viva indiferente a la misión de rescatar pecadores. Entonces Él nos está llamando. Y es incómodo ir en misión a hablar a ninivitas crueles, despiadados, ¿no es cierto? No es cómodo. Hablar a gente que odia el evangelio y ama el pecado, no es cómodo. Es el llamado de Dios. Y nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo, es nuestro Salvador. Escucha 2 Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Jesús como nuestro Salvador,
Lo hicimos porque alguien salió de su comodidad y habló el evangelio en nuestras vidas. Y estamos llamados a caminar como discípulos seguidores de Jesús, que vivimos en la misión de Dios. Entonces ya vimos el llamado a Jonás. Ahora veamos en segundo lugar la respuesta de Jonás. ¿Cómo respondió Jonás? Era un profeta de Dios, un hombre de Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Versículo 3. Jonás se levantó, y cualquier lector que llega ahí se levantó, dice, se levantó y fue a Nínive. Eso es lo que uno se debe esperar en este momento, ¿no es cierto? Porque Dios le dijo, levántate. Y Jonás se levantó. Ahora tenemos que seguir leyendo, y esto es chocante, esto es un shock, esto debe dejar al lector diciendo, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Pero qué está pasando aquí? Nínive está 800 kilómetros al noreste de Israel, la Irak actual. Digamos que Jonás estaba aquí, y 800 kilómetros al noreste, y luego Tarsis está 3,000 kilómetros al sur, lo que ahora es España. Es el otro lado del mundo. Como si tu jefe te llamara y te dijera, hey, tienes que ir a Ciudad de México para cerrar un negocio y firmar allá para la empresa, y tú empiezas a manejar a Tijuana. Es todo lo contrario a lo que se te está diciendo. Seguramente Jonás pensó, una vez que yo me vaya de esta región, Dios va a escoger otro profeta para que vaya a Nínive. Pero yo, no, gracias. Ahora, notemos, Jonás está huyendo de Dios, lejos de la presencia de Dios, y todas las cosas le salen como bien, ¿no? ¿Sí notaron? Se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje, o sea, tenía dinero para pagar el pasaje. Entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia. Todo le está saliendo. Va a Jope, un puerto marítimo donde hay barcos. Y hay un barco exactamente saliendo a Tarsis. Y él tiene el dinero exacto para pagar el pasaje. Y hay espacio para él porque el barco no está lleno todavía. Y le dan la bienvenida y lo pasan a bordo. Jonás estaba buscando un barco y se le abrieron todas las puertas para su desobediencia. Pero no todas las puertas abiertas son abiertas por Dios. Aunque se abra la oportunidad de que abordes el barco y el barco sale a tiempo, si el barco va a Tarsis y no a Nínive, estás viajando a una tormenta. Estás viajando lejos de Dios, lo cual es lo peor que tú puedes hacer. Quizás tú dices, no, pero es que sí me están saliendo las cosas. Mira que me está yendo tan bien. Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Yo quiero que aquí hagamos una reflexión. Porque Jonás, escuchen, es un profeta de Dios, ha recibido la palabra de Dios, es un siervo de Dios. Es un desobediente, rebelde, que se va lejos de la presencia de Dios. Escúchenme, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Esta es la vida de los creyentes. Somos un montón de contradicciones. Amamos a Dios, queremos servirlo, queremos honrarlo. Y no siempre le obedecemos. No siempre caminamos con Él. No siempre andamos con Él. Tenemos el poder del Espíritu, pero somos débiles y caemos en pecado. La obra que Cristo comenzó en nosotros no la ha completado. Dice un escritor llamado Colin Smith, el pecado permanece en los corazones incluso de los creyentes más maduros y nunca es pasivo. Y esto yo quiero aplicarlo para nuestras vidas. En tu relación con tu esposa, en tu relación con tu esposo, en tu relación con tus hijos, en tu relación con otras personas de la iglesia. Procuremos ser más pacientes unos con otros, ¿no es cierto? Procuremos ser más pacientes unos con otros.
Si el profeta Jonás, el hombre a quien Dios le hablaba audiblemente, hizo esto, todos nosotros batallamos y tropezamos. Pero saben, Dios nunca deja de perseguirnos. Dios nunca deja de buscarnos. Dios nunca se cansa de nosotros y dice, ya estás. Te perdiste, te abandono. Jonás se fue y se fue y se fue, y Dios le siguió la pista y le siguió la pista y lo fue y lo buscó. ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive? El pasaje inmediato no nos lo responde, no nos da respuesta a esa pregunta. Jonás, ¿por qué? Dios te dijo, ve a Nínive, tú dijiste, no, a Tarsis. ¿Por qué? ¿Por qué, Jonás? Jonás 1 no nos da la respuesta, pero Jonás 4 sí. Vamos a Jonás capítulo 4, por favor. Miren conmigo versículo 1 y versículo 2. Jonás capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Pero esto desagradó a Jonás. ¿Qué desagradó a Jonás? Que después de haber predicado en Nínive, Dios perdonó a los ninivitas. Dios los perdonó. No los castigó. No hizo justicia. Dice, esto de que Dios perdonara a los ninivitas, a los de Nínive, desagradó a Jonás en gran manera. Estaba muy enojado. Estaba muy enojado Jonás con Dios. Y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? O sea, esto es lo que Jonás escribe esto, mis amados hermanos y hermanas, como una confesión. Esto es una confesión de Jonás. Él lo está escribiendo seguramente muchos años después de que sucedió. Pero esta es una confesión. Esto es lo que Jonás iba pensando camino a Tarsis. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Ahí nos da la razón. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. ¿Por qué se fue a Tarsis Jonás? Porque Dios perdona a pecadores. Y Jonás no quería que Dios perdonara a los de Nínive, sino que los destruyera. Eso es lo que Jonás quería y eso es lo que toda la nación de Israel quería. Que Dios destruyera, erradicara, hiciera polvo a los ninivitas y a toda Asiria. El pastor John MacArthur comenta lo siguiente: los asirios eran una civilización de terroristas, asesinos, quienes violentamente aniquilaban a quienes se les atravesaran en el camino. Jonás y todo Israel pensaban que si había un grupo de personas que merecían el juicio de Dios, eran los ninivitas. Ellos no eran dignos o merecedores de recibir la compasión y el perdón de Dios. Era como, nosotros sí, Dios, a nosotros sí perdónanos, pero a aquellos no. Aquellos no. Este es un despliegue del corazón humano, mis hermanos. Como cuando hay los derrames petroleros en el océano, en el Golfo de México. ¿Han escuchado ustedes de los derrames petroleros que empieza a salir el petróleo a grandes velocidades, grandes cantidades, y no lo pueden parar, no pueden tapar esos agujeros? Este es un despliegue de la pecaminosidad, incluso dentro del corazón del mismo pueblo de Dios. Perdónanos a nosotros, pero a ellos destrúyelos. Nosotros merecemos su perdón, ellos no. Hoy en día quizá no se llamen ninivitas, pero tú ponles nombre. A quienes tú dices, yo sí merezco perdón, pero ellos no. Ponles nombres. Quizás a tu suegra. A mí sí, Dios. A ella, destrúyela. Es muy mala. Quizás a los políticos corruptos. Yo he escuchado hermanos en Cristo que dicen que se vayan al infierno. A los narcotraficantes. A alguien que te hizo un mal tan fuerte que tú todavía sigues herido. ¿A quién? Que Dios destruya a quién. Que te perdone a ti, pero que destruya a otros. Que todos reciban el castigo que merecen, menos yo. Porque yo sí soy digno de recibir el perdón y la gracia, la misericordia de Dios. Ahora, aquí necesitamos recordar la maravilla del Evangelio. El Evangelio es una noticia, es una
buena noticia. Pero antes de la buena noticia viene la mala noticia. La mala noticia es que Dios nos creó a los seres humanos y nosotros nos rebelamos contra Él. Lo desobedecimos, quisimos vivir de acuerdo a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y al desobedecer a Dios somos merecedores del castigo eterno por nuestro pecado. Esa es la mala noticia. Ahora viene la buena noticia. Déjame hablarte de la mejor noticia del universo. Dios vio que nosotros nos habíamos rebelado contra Él y Él proveyó una solución. Envió a Jesucristo, su Hijo, para que viviera una vida perfecta y muriera en la cruz como un criminal por los que creemos en Él. Y una persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo ya no es condenada, sino que es perdonada y reconciliada con Dios, limpiada de sus pecados, incluso del pecado de querer que Dios destruya a otros y quererse merecedor de la salvación. Esta es la maravilla del Evangelio. Escuchen, Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Jonás dijo, no. Dios le dijo a su Hijo Jesucristo, ve a la tierra a salvar pecadores. ¿Y qué dijo Cristo? Sí voy. Escuchen lo que dice Mateo 26, 42. Jesús estaba unas horas antes de morir en la cruz y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esto es un mejor Jonás, un mejor profeta. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Cristo lo hizo. Lo que tú y yo éramos incapaces de hacer, Cristo lo hizo. Y Él es nuestro representante delante del Padre. Así que si tú estás aquí hoy y no has creído en Jesús, en este gran Salvador, yo te ruego que tú vengas a Él hoy. Ven a Cristo hoy. En Cristo hay perdón para el pecado más horrible que tú hayas cometido. En Cristo hay perdón para el pecado más sucio, más oscuro. El pecado que tú no le has dicho a nadie más y que no te atreves a decirle a nadie más. En Cristo hay perdón. Porque Cristo en la cruz murió pagando el precio por los pecados de aquellos que creemos en Él. Esa es la maravilla del Evangelio. Y el llamado de Dios para ti es, arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús como tu Salvador, tu única esperanza. Entonces ya vimos el llamado de Dios a Jonás, la respuesta de Jonás. Veamos en tercer lugar la gracia de Dios hacia Jonás en una tormenta. Versículo 4, Jonás 1:4. Leo el versículo 4. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse, de partirse en pedazos. La palabra desató ahí se usa también en otra parte de las Escrituras cuando un rey llamado Saúl está con una lanza en su mano y hay un muchachito que él quiere matar, que se llama David, y le avienta la lanza. Esa palabra es desató. Saúl desató la lanza, Dios desató la tormenta sobre Jonás. ¿Te imaginas? Dios desde el cielo lanzando una tormenta sobre Jonás. Oh, esa tormenta puso a temblar a esos marineros. Todos ellos eran marineros expertos, pero jamás se habían encontrado con una tormenta así. Nunca. Dios quería sacudir a su profeta. Dios quería sacudir a su siervo. Despertarlo de su sueño. Y decirle, tienes que venir y estar conmigo, no huir lejos de mi presencia. Huir lejos de la presencia de Dios es lo peor que tú puedes hacer. Es lo peor que tú puedes hacer. Jonás no quiere ir a Nínive. Y muchos pensarían, bueno, no quiere ir a Nínive, se pierde el privilegio de servir a Dios. Que Dios escoja a otro. Pero la misericordia y la gracia de Dios es tan grande que no va a dejar ir a su profeta. Si tú eres de Dios, su misericordia y su amor es tan grande que te va a perseguir donde tú vayas. No te le puedes escapar. No te puedes esconder de Él. Él te buscará y te buscará hasta traerte de regreso. Me gusta aquí un comentario de Tim Keller que dice, la terrible noticia
es que todo acto de desobediencia a Dios lleva una tormenta incluida. Lo repito, la terrible noticia es que todo acto de desobediencia a Dios lleva una tormenta incluida. Y sigue diciendo, la Biblia no dice que toda dificultad es resultado del pecado, pero sí enseña que todo pecado trae dificultades. Ahora, esto es una buena noticia, esto no es una mala noticia. Esto es una buena noticia. Porque el pecado destruye. Correr lejos de Dios te destruye. Destruye tu matrimonio, destruye tu familia, destruye tu salud, destruye tu manera de vivir, destruye tu economía, destruye tus finanzas. El pecado es un cáncer que daña y mata. Y Dios es demasiado amoroso como para dejarte y dejarte perder. Él te ama demasiado como para dejar que tú sigas y sigas y sigas y sigas caminando lejos de Él. Y por eso manda tormentas a la vida. Y a veces son tormentas que nos sacuden, nos hacen temblar. La vida se pone tan dura, tan difícil. Y quizá no es una consecuencia directa del pecado, como en este caso de Jonás. Pero yo estoy convencido de que toda prueba y dificultad, de un modo o de otro modo, te hace pensar en Dios y correr a Dios y confiar en Dios y descansar en Dios y decir, no puedo, yo necesito estar cerca de mi Dios. Versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Lo que hacen los marineros, ¿no? Para salvar el barco, tiran la carga. El barco flote más fácilmente. Y ellos nunca habían visto una tormenta así, por eso dijeron, esto es de algún Dios, alguna deidad mandó esta tormenta. Y claro, eran varios marineros de diferentes lugares, cada uno tenía su Dios, cada uno adoraba a su Dios, cada uno rogaba a su Dios. Y decían, hey, ora a tu Dios, quizá el mío no es el Dios del mar y de los vientos, entonces quizá el tuyo sí. Quizá el mío es Dios de la tierra o Dios del fuego, o como Thor, el Dios del trueno. Entonces cada quien oremos y entre todos la completamos ahí para que alguien nos preste atención. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Dice Hugh Martin, un predicador del siglo XIX, que Jonás dormía el sueño de la angustia. Era un sueño de alguien que se duerme por escapar de un problema. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso? Te vas a dormir, pero solo para olvidarte de las cosas. Y te tomas pastillas para quedarte totalmente dormido, para olvidarte de eso. Es lo mismo que hacen los alcohólicos, ¿no? Se van a tomar para que se les olvide la vida. Es lo mismo que hacen los drogadictos. Se van a drogar para que se les olvide todo. Ahora Jonás no solucionó su problema de su desobediencia poniendo ese maquillaje de irse a dormir. Versículo 6, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? La Reina Valera dice, dormilón. Esta es una expresión despectiva para alguien que o duerme demasiado o está durmiendo en un momento que no está bien dormir. Levántate, invoca a tu Dios. Oh, el capitán, este gentil, pagano, impío, malvado, idólatra, está dándole la misma orden a Jonás que Dios le dio en el versículo 1. Levántate. Eso fue lo que Dios le dijo en el versículo 1. Y Dios le dijo, ve a Nínive y proclama, invoca. Esos es exactamente los dos verbos imperativos. El profeta de Dios está siendo ordenado por un pagano con las mismas palabras de Dios. Le debieron rechinar los oídos a Jonás. Híjole, eso, levántate y proclama. Yo lo he escuchado en alguna parte. Dios había enviado a su profeta a exhortar y reprender a una nación pagana, pero ahora un pagano estaba exhortando al profeta de Dios. Irónico, ¿no es cierto? Versículo 7, y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes,
y cayó la suerte sobre Jonás. ¿Qué significa esto de echar suertes? En la antigüedad tenían dos piedrecitas. De un lado era un color claro y del otro lado era un color oscuro. Y las iban tirando así, y si caía claro y claro, era que la persona estaba limpia, libre, no tiene problemas. Si caía claro y oscuro, es indeciso, no se sabe. Y si caía oscuro a los dos lados, este es el problema. Y Proverbios dice que la suerte está en las manos del Señor. O sea, tú tiras los dados y Dios pone los puntitos ahí, olvídate que eso Dios lo controla. No es absolutamente nada en esta vida al azar. Oh, tuve suerte. No. Ni un pajarillo cae a tierra, Mateo capítulo 10, sin que nuestro Padre lo permita. El corazón del rey está como agua en la mano del Señor. Él lo mueve a donde quiere. Y las piedritas cayeron en oscuro para Jonás. Ay, este es el problema. Versículo 8. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Le estaba pidiendo el pasaporte. Hey, enseña tu pasaporte. Dinos a qué Dios vas a orar, porque quizá tu Dios nos escuche en todo este problemón. Versículo 9. Él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Yo me imagino a esos marineros temblando del miedo. Ay, si es que el Dios de este hombre es el que nos mandó esta tormenta. Él hizo el mar. Él tiene el control de esta tormenta. Versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Ay, mijito, ¿en qué nos has metido? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Versículo 11. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Yo les voy a decir aquí algo que no está ahí en el texto, pero que es mi suposición, ¿sí? Yo supongo que Jonás en ese momento se pudo haber arrepentido, puesto de rodillas ahí, clamar perdón a Dios y decir, voy para Nínive, Señor, perdóname, ya entendí. Pero él prefirió morir ahogado en el mar que ir a Nínive. ¿Se imaginan lo endurecido que estaba este hombre? Mejor tírenme al mar. Yo me muero antes de ir con esa gente a predicarles la palabra del Señor. Versículo 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Ellos hicieron esta buena obra. No lo vamos a tirar al mar. Se va a morir este hombre. En este momento demostraron tener un mejor corazón que el mismo profeta de Dios. Versículo 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente. Porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. ¿Se imaginan esa escena? Jonás salpica en el agua y todo se calma. No hay viento, no hay lluvia, no hay truenos, no hay nada. Este era el problema. Versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. En lenguaje del Nuevo Testamento diríamos, se convirtieron. Jonás no quería que los paganos se convirtieran y estos marineros se convirtieron. La gracia del Señor alcanza cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de idioma, de cualquier tipo de trasfondo. Dice un comentarista llamado Daniel Timmer, la actividad antimisionera de Jonás resultó irónicamente en la conversión de no israelitas. Soy antimisión, no quiero llevar el evangelio a las naciones. Se sube en un barco voluntariamente y Dios salva a los marineros que iban con él. Porque Dios salva a personas aunque tú no quieras. Qué lindo, ¿no es cierto? Dios salva a personas aunque tú seas una piedra de tropiezo. Dios salva a personas
porque su misericordia es grande y Él se deleita en salvar pecadores. Él se goza en salvar pecadores. Él ama salvar pecadores. Y después, como dice Sofonías, canta sobre ellos con gozo. Los salva y luego se deleita en ellos. Y si tú eres salvo, si tú eres un hijo de Dios, Dios se deleita en ti. ¿Sabes? Todo está bien. Como dice un canto, la lucha terminó. Ya no hay más lucha. Estás bien con Dios. Veamos la cuarta escena y la última. La gracia de Dios hacia Jonás en un pez. Y tú me dices, Daniel, ok, tú dices, la gracia de Dios en una gran tormenta. O sea, Jonás está a punto de morir con todos esos marineros, el barco a ser destrozado. Y tú dices, ¿gracia de Dios? Sí, a veces los dolores más grandes de nuestra vida son una mayor muestra de la gracia de Dios. Yo creo que yo estoy más agradecido por mucho del sufrimiento que he vivido que por todo lo bueno que he vivido. Porque en el sufrimiento Dios me acerca a Él, me enseña de Él, me atrae a Él, me quiebra mi voluntad para que yo diga, sí, Señor, soy tuyo. Es mejor caminar contigo que caminar en mi voluntad. Número 4, la gracia de Dios hacia Jonás en un gran pez. Versículo 17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La palabra ahí, dispuso, es Dios tenía un pez ahí preparado. Jonás cayó y ese gran pez se lo tragó. Y ahí estuvo Jonás 3 días y 3 noches, seguramente teniendo severas dificultades respiratorias, daños en todo su cuerpo por los ácidos dentro del estómago de ese animal. Dios trajo la tormenta porque amaba a Jonás y luego Dios trajo el gran pez porque amaba a Jonás. El pecado cuesta caro y viene con sus tormentas, pero la gracia de Dios es mucho más abundante para salvar y para rescatar. Romanos 5:20 dice, ¿recuerdan? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si tú tienes esto de pecado, la gracia lo cubre y lo cubre. Si tú tienes como esta casa de pecado, así de grande, Dios tiene la ciudad entera de Guadalajara de gracia. Si tú tienes como Guadalajara de pecado, Dios tiene todo México de gracia. Siempre su gracia ahoga tu pecado. Si se fijan, todo el camino de Jonás en desobediencia fue hacia abajo. Bajó a Jope, bajó a la bodega del barco, bajó para dormir, luego lo tiraron al mar y bajó al mar, el vientre del gran pez. Ese es el camino de la desobediencia, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y entonces Dios sigue a Jonás hacia abajo hasta que lo trae hacia arriba otra vez, como hace con todos sus hijos. Pero lo más maravilloso, Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús dijo, como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús vivió una vida perfecta, nunca pecó, pero Él murió en una cruz como un criminal, pagando el precio de los pecados de todos aquellos que creemos en Él. Y fue sepultado después de morir. Estuvo 3 días y 3 noches ahí, adentro de esa tumba, como Jonás en el vientre del pez. Pero al tercer día se levantó de los muertos. Venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Y todo aquel que cree en Él tiene esa victoria también. Así que el profeta Jonás fue rebelde, desobediente y necio. Y Jesús fue obediente, fue humilde y amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo aquel que cree en Jesús tiene la misma victoria de Jesús, porque está cubierto con la justicia de Jesús, Cristo, nuestro Salvador. Hace tiempo leía un reportaje sobre las tragedias que se producen cuando conductores van manejando contra la dirección o el sentido del flujo del tráfico. Contrario, en sentido contrario en la carretera. Y el reportaje decía cuántas personas sufren, fallecen, pierden familiares, porque conductores van en contra del tráfico.
en sentido contrario. ¿Saben? Hay mucho dolor en ir en el sentido contrario a la revelación de Dios en las Escrituras. Dios dice, ven a Cristo, y tú dices, no, no quiero ir a Cristo. Hay mucho dolor, no manejes en sentido contrario. Ven a Cristo. Es lo mejor en la vida, caminar con Jesús, vivir con Jesús, ser amado por Jesús, ser salvo por Jesús. No ignores las señales que Dios te está haciendo. Las tormentas, no las ignores. Ven a Cristo hoy. No te tardes. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias porque cuando nuestro pecado es bastante, Señor, y nos avergüenza y nos llena de culpa, tu gracia es mayor, tu gracia es más abundante. Gracias, Señor, por esa gran salvación que tenemos en Cristo. Te pido que tú abras los corazones de aquellos que están aquí que aún no te conocen, que aún no conocen a Jesús como su Salvador, y que les hagas ver en Jesús, en la cruz, la única esperanza para que ellos estén reconciliados contigo, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.